Hola, buenas noches. Los saludo desde el lugar que nos sintonice. Hoy estamos en el patio Núñez del Capitolio Nacional, que por orden del presidente Gustavo Petro fue abierto al público. Además, Edwin, más adelante tendremos información sobre la noticia del momento, la elección del Contralor General de la Nación. Así es, Diana. Tendremos además la radicación de varios proyectos de beneficio para los colombianos. También les contaremos cómo va el contenido de la reforma tributaria que inicia su trámite aquí en la Cámara de Representantes la próxima semana. Comenzamos con nuestros titulares. Carlos Hernán Rodríguez, elegido como nuevo Contralor General de la República. ¿Cuáles serán los retos del nuevo Contralor? Aquí se los contamos. Tenemos los posibles cambios de la reforma tributaria que iniciará su discusión en la Cámara. ¿Qué opinan empresarios, trabajadores y representantes de la reforma que busca regresar al recargo nocturno desde las 6 de la tarde? Buena noticia para los campesinos del país. Radican proyecto que redistribuye la tierra y les brinda mayor seguridad social. Entidades financieras asumirían los gastos de avalúos y estudios de crédito para compra de vivienda. Y para el final, el Congreso abre sus puertas al público. Abrimos esta emisión con la elección de Carlos Hernán Rodríguez como nuevo Contralor General de la República. Rodríguez obtuvo uno de los mayores puntajes en la evaluación realizada por la Comisión Accidental integrada por el Congreso de la República. Les compartimos los detalles de este proceso electoral. Con amplia mayoría fue acogido el nombre de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como nuevo Contralor General de la República. Es abogado especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Constitucional. Quienes están pensando que lo que hubo fue, para llegar a este acuerdo, una repartija burocrática, están totalmente equivocados. Lo único que me ha pedido la bancada del Pacto Histórico es que actúe de manera independiente y con transparencia. Eso fue lo que me pidió la bancada del Pacto Histórico. Y al mismo tiempo les manifesté y les dije, bajo ninguna circunstancia, la Contraloría va a ser utilizada para perseguir a los opositores políticos. Algunos representantes opinaron sobre la elección. El mérito vale, que la preparación de quienes aspiran a cargos como de esta naturaleza, de la Contraloría General, se necesita gente con un alto nivel académico y además de eso, con un alto perfil en su experiencia. Sabemos va a dar todas estas garantías de control fiscal, persiguiendo la corrupción y sobre todo cuidando los recursos del Estado en beneficio de los colombianos. No puede ser que políticos elijan a quien funge como juez fiscal, que luego va e investiga a los políticos que son los aliados de los congresistas que eligen al Contralor. Debemos proceder inmediatamente con un proyecto de acto legislativo para que mejor sean los académicos en este país y las altas cortes quienes elijan el Contralor en Colombia. El nuevo Contralor fue elegido por meritocracia al obtener el mejor puntaje de los 10 aspirantes al cargo, prueba realizada por la Comisión Accidental del Congreso para este proceso de selección. Exauditor general catedrático y excontralor del Valle, entre otros cargos, Carlos Hernán Rodríguez tendrá grandes retos. Representantes de varias regiones del país pidieron acciones contundentes para cuidar los recursos de los colombianos. La Contraloría es el máximo órgano de control fiscal. Uno de los grandes retos del nuevo Contralor será ejercer mayor veracidad y confiabilidad en la información que recopila la entidad, esto con el propósito de realizar auditorías más técnicas y más serias. El nuevo Contralor recopila las esperanzas de equidad, justicia y vigilancia sobre los recursos públicos. En la Cámara de Representantes, congresistas hablan sobre los retos del nuevo Contralor. Uno, recuperar la confianza de los colombianos. Dos, evitar que la plata se siga perdiendo, se la sigan robando y nadie se dé cuenta de nada. El Contralor de la República tendrá el gran reto de aterrizar la Contraloría en los diferentes territorios. El control fiscal debe significarle a los diferentes territorios una oportunidad para poder adelantar las labores que se están realizando por parte de las diferentes entidades públicas. La Contraloría hace hallazgos de presunto carácter disciplinario o penal y los traslada a la Procuraduría o a la Fiscalía respectivamente. Además de las multas, puede suspender funcionarios por tiempos ilimitados y puede decretar medidas cautelares de embargos de bienes y dineros como resarcimiento al Tesoro Nacional. La reforma tributaria sigue siendo tema de discusión aquí en la Cámara de Representantes. Por eso saludamos a nuestra compañera Marta Rincón, quien nos tiene las últimas noticias sobre esta iniciativa.
Así es, Edwin, muy buenas noches para usted y por supuesto para nuestros televidentes. Hoy los saludo con una bella imagen de la Plaza de Armas ubicada en la Casa de Nariño a mi espalda. Y desde este lugar voy a estar contándoles los movimientos legislativos más importantes de la semana, pues los partidos políticos ya han entregado al gobierno varias de sus inquietudes y propuestas para cambiar el articulado. Por supuesto, aquí les contamos cuáles son esas iniciativas y de qué forma pueden afectar o beneficiar a los colombianos. Representantes a la Cámara de diferentes partidos ya tienen propuestas de cambio al texto de reforma tributaria que se empezará a discutir durante los próximos días y que ha generado tanto debate. Las propuestas van desde mirar otras fuentes de recursos hasta la eliminación de artículos como el que busca eliminar el subsidio a la gasolina en zonas de frontera. Hay que analizar bien y hacer una reforma a la administración pública, empezar a buscar recortar tantas funciones, tantas duplicidades en cargos en la administración pública. Bueno, nosotros solicitamos al Gobierno Nacional que se retire este punto de la reforma tributaria. Eliminar el subsidio a los combustibles de los departamentos de frontera sería catastrófico para los habitantes de estos departamentos. El costo de la vida va a subir mucho. Habrá que tener un enfoque territorial y un enfoque sectorial para garantizar que sectores de la población marginados, vulnerables, pues no se vean afectados gravemente por esta reforma. Para algunos representantes, antes de la discusión de la tributaria se debe estudiar primero el presupuesto general de la nación para así saber hacia dónde irían los recursos recaudados y así hacer los ajustes correspondientes al texto. Primero, cómo está el tema fiscal en el segundo semestre. Segundo, cuáles son los sectores que se van a aumentar en el presupuesto para que el próximo año ese presupuesto esté ajustado de acuerdo a la reforma tributaria y a los montos que el gobierno quiere recaudar, que son más o menos entre 25.5 billones de pesos, y queremos saber en qué los van a invertir. Eliminar el impuesto a algunos productos azucarados y procesados, bajar el impuesto que se impone a la ganancia ocasional y cambios en la cifra de tributación a pensionados serán otras de las propuestas de cambio que llegarán en la discusión de la tributaria. El impuesto a las iglesias es una de las grandes discusiones al interior de esta reforma tributaria. Por eso hablamos con feligreses y representantes a la Cámara de distintas regiones del país para saber qué opinan sobre este posible tributo. Aunque el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, aseguró que por nada del mundo se le pondría impuesto a las iglesias, el debate continúa en la Cámara de Representantes, en donde algunos aseguran que estas también deben aportar. Hoy en día, muchas de estas iglesias se comportan como empresas y yo le doy unos datos muy claves. Y es que cuando usted mira las cifras reales, es que ellos tienen unos ingresos brutos, todas las iglesias, de 5,4 billones de pesos. O sea, ingresos brutos, pero adicionalmente algo que a mí me parece gravísimo y es que tienen un patrimonio líquido al finalizar el año fuera de todas las deudas, fuera de todo, tiene un patrimonio líquido de 13 billones de pesos. Por el contrario, otros representantes creen que esto afectaría a estos espacios en donde se promueven los valores, la paz y la reconciliación. El tema de las iglesias es un tema que hay que analizar muy bien. Recordemos que estos son espacios donde nuestra sociedad trabaja los valores de la familia, de la niñez, y si realmente el país necesita un cambio, es fundamental llegar a la estructura de la sociedad que es la familia. Desde las iglesias aseguran que el trabajo social que allí se realiza muchas veces se hace con gran dificultad por falta de recursos, por lo que es una propuesta que se tendrá que analizar muy bien. Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si nosotros nos guiamos por el libro sagrado, deberíamos tributar. El tema es las iglesias pequeñas que tratamos de hacer la obra social con las uñas y no tenemos. La discusión de este y otros temas se empezarán a debatir durante los próximos días en las comisiones económicas de Cámara y Senado. A control político será citada la ministra de Minas, Irene Vélez, para que explique la decisión del gobierno de respetar los contratos de exploración de gas existentes, pero no firmar ninguno a futuro. Determinación que, según varios sectores, incrementa el costo del gas para más de 12 millones de colombianos. El consumo de gas está cubierto en un 95% para el consumo interno del país, ya sea industrial, vehicular o familiar, y esto a futuro podría afectar los costos en un aumento exagerado al parar las exploraciones. Por ello, la Comisión Quinta cita a la ministra en los próximos días.
Colombia le está apostando a la transición energética. Insisto, transición energética sí, pero sin sacrificar y poner en riesgo la seguridad energética de todos los colombianos. Por eso desde nuestra Comisión Quinta hemos citado a debate de control político a la ministra de Minas y Energía para que nos explique el alcance de la declaración con respecto a no firmar, a no suscribir más contratos de gas en el país. A la ministra se le preguntará en un debate de control qué significa que el país pueda hipotéticamente tener dependencia energética de Venezuela. ¿Qué significa suspender todos los proyectos de exploración? ¿Qué significa que hoy el país pretenda que desde la defensa de lo medioambiental, la parte de los nuevos yacimientos, las nuevas exploraciones, los nuevos contratos, dejen de firmarse? Se continuará trabajando para proteger a los usuarios y al medio ambiente. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Los representantes Duvalier Sánchez y Diógenes Quintero fueron designados por la Comisión Primera de la Cámara para integrar el Consejo de Política Criminal encargada de delinear las políticas carcelarias del país. El Consejo de Política Pública Criminal es muy importante. Se ocupa de todos los temas, no solamente penales, sino de penitenciarios. Desde este Consejo de Política Criminal podamos fortalecer la justicia, acabar con el populismo que dice que más penas es más seguridad. Con nuevos proyectos de ley insisten en regular la comercialización y consumo de los cigarrillos electrónicos o vapeadores, adoptando medidas restrictivas como las del tabaco, así como se ha hecho en 17 países de la región Caribe y Latina para proteger la salud de los colombianos. Y uno de los puntos más importantes es la prohibición de estos dispositivos electrónicos alrededor de colegios y universidades. Y de igual manera establecer la edad mínima, 21 años para la venta y consumo. Proteger a los fumadores pasivos, es aquellas personas que no están consumiendo estos elementos, pero se ven afectados porque en su entorno cercano sí lo están haciendo. Dos iniciativas orientadas a los jóvenes de nuestro país fueron radicadas en la Cámara. La primera busca bajar la edad para ocupar una curul en el Congreso y la segunda reconocer la excelencia de los jóvenes destacados en los campos artísticos y deportivos a través de becas y apoyos económicos. Reducir la edad de los congresistas, de Cámara pasar de 25 a 22 años y de Senado de 30 a 27. Y también radiqué ante la Cámara de Representantes el proyecto de becas de excelencia para jóvenes destacados en el arte y el deporte. Hablamos con empresarios, trabajadores y representantes sobre la propuesta de la ministra de Trabajo de regresar al recargo nocturno desde las 6 de la tarde. Mientras algunos sectores ven positiva la medida, otros reiteran que la decisión no puede ir en contravía de la generación de empleo y la reactivación económica del país. Yo trabajaba tarde porque hasta noche le pagaban a uno pues bien, uno veía los resultados ahorita, la verdad. No sé los resultados. El anuncio del gobierno de volver al recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde fue bien recibido por los trabajadores. Entre más productividad tenga la empresa, mayor horas para el empleado. Pues la verdad pues es bueno para el que le gusta trabajar, que le gusta ganar más, pues se esmere por trabajar más. Se está cumpliendo con más del horario, deberían cumplirse monetariamente. El recargo equivale al 35% de una hora trabajada, es decir, para un salario mínimo el costo nocturno estaría en 1.458 pesos. Eso sería un golpe durísimo porque nosotros no podríamos aprovechar tanto a las personas con las horas extras que estamos utilizando en estos momentos, por ende no podríamos competir como venimos compitiendo con precios en el mercado y como lo podemos hacer. Entonces nos tocaría bajar los niveles de producción que tenemos. Las horas se nos va a duplicar y ya no podemos aumentar el horario hasta las 9 como lo veníamos haciendo. Además, el empleado también va a salir súper afectado porque él no va a generar sus horas extras. La polémica gira alrededor de si la medida afectaría la reactivación económica y la generación de empleo. No son los grandes contribuyentes y el Estado los que generan mayor empleo, son las pequeñas y medianas empresas las generadoras de empleo y es aquel trabajador con 4, 5, 8 trabajadores quien claramente va a sentir reflejado en su nómina este recargo. Es importante que lo que logremos dignificar en condiciones de trabajo no termine condicionando
temas de empleabilidad. Colombia tiene que avanzar hacia el cumplimiento de los pactos con la Organización Internacional del Trabajo, pero deberá de hacerlo de una manera articulada y armónica, en diálogo con los empresarios colombianos para poder adelantar esa transición y de esta manera nuevamente dignificar el trabajo laboral en Colombia. Se espera que el gobierno radique el proyecto en los próximos días. Avanza el proyecto de ley que beneficia a los colombianos que quieren comprar vivienda de cualquier valor. La iniciativa busca que las entidades financieras sean las que paguen el costo de los avalúos y el estudio para acceder a los créditos. Esta iniciativa, que fue aprobada en su segundo debate, busca fomentar la compra de vivienda en el país, ahorrándole estos gastos a los colombianos. Cifras del DANE señalan que al 2019 Colombia registraba la tasa más baja de propietarios de vivienda en América Latina, con 39%, frente a un 82% de Chile, por ejemplo. Que en las décadas pasadas el Estado colombiano hizo un gran esfuerzo para rescatar a los bancos de la crisis financiera de los años 90. Hoy ese mismo Estado y esa misma ciudadanía le piden a los bancos que se pongan la mano en el corazón, que ganen un poquito menos, pero que aporten al crecimiento del país y en este caso aporten para que la gente tenga vivienda propia. Por este motivo, la gente en las calles espera que proyectos como este sean una realidad. Sería una buena iniciativa para la gente de bajos recursos, dado que pues en una carga económica que no debería asumir esas personas. Un gasto que debería incurrir el banco más que la persona que quiera adquirir un crédito. Es un ahorro muy pequeño, pero que es viable para el ciudadano. El representante Alfredo Mondragón da un estimado de cuánto se podría ahorrar un comprador de vivienda con esta medida. Para una vivienda un poco más modesta, tipo 100 millones de pesos, el avalúo que tendría que pagar sería de 100.000 pesos y el de estudio de título 120.000, sería un ahorro de 220.000. En promedio es posible que las cifras se puedan ajustar. El proyecto ahora deberá superar 2 debates más en el Senado para convertirse en ley. Fue radicado el proyecto que crea la Superintendencia de Educación. Este organismo se encargaría de vigilar, controlar y sancionar a las entidades públicas y privadas que despilfarren los recursos de este sector. Lo que se pretende es evitar que se embolaten los recursos para la educación, con la creación de una superintendencia que vigilaría los dineros asignados para programas como el Plan de Alimentación Escolar, PAE. Hoy en día el Congreso de la República dicta la política pública en materia educativa. El gobierno la ejecuta, la presta de manera directa o habilita a particulares para que presten los servicios educativos. Pero el mismo gobierno se vigila a sí mismo. El mismo gobierno contrata servicios para alimentación escolar, para infraestructura educativa, para capacitación docente, para los servicios de salud de los maestros. Pero el mismo gobierno se vigila, yo con yo. Porque hoy la nación tiene un gran presupuesto para educación, pero no es bien visto que el mismo ministerio y los entes de educación se controlen a sí mismos. Debe haber un ente rector que los controle y los lleve a funcionar de la mejor manera para que todos los recursos alcancen para todos los colombianos. Además, la Superintendencia de Educación deberá controlar la calidad de la educación en instituciones públicas y privadas. Para atender la crisis que tenían 36 universidades que estaban siendo investigadas y una de ellas se reventó, la San Martín. Entonces, ahí se desarrollan las funciones de inspección, vigilancia y control de la educación superior, pero es insuficiente. Salimos a las calles a preguntarle a los estudiantes qué piensan de la iniciativa. Así puede haber un mayor control frente a las entidades públicas del Estado como colegios y universidades para que éstas no inviertan la plata como se les antoja. Me parece muy bien porque pues no en todas las universidades se ve, pero sí en algunas se ve que los fondos no son realmente bien invertidos en la educación y en la estructura de las universidades. Realmente viable que una entidad se encargue de velar por los intereses de los estudiantes. De esta manera, el Ministerio de Educación tendría un control fiscal externo de los recursos con el fin de encaminar el buen uso de los dineros y los bienes del Estado. Y quedaron definidas las comisiones legales de la Cámara. Así estarán conformadas las mesas directivas de las comisiones de Ética, Ordenamiento Territorial y Derechos Humanos, entre otras. La mesa directiva de la Comisión de Derechos Humanos quedó integrada por Óscar Rodrigo Campo, presidente, y John Jairo González, vicepresidente. Esta comisión estará haciendo
presencia, haciendo audiencias, escuchando a las distintas personas que se han visto afectadas en materia de vulneración de derechos humanos en el país. En la Comisión de Ética eligieron presidente Andrés Guillermo Montes y vicepresidente Álvaro León Rueda. En este nuevo periodo, lo importante es las garantías que esta comisión nos puede brindar a todos los congresistas para que luchemos por la corrupción, por la moral, por lo ético. En la Comisión Legal de Cuentas nombraron como presidente a Elkin Rodolfo Espina y a Fernando David Niño como vicepresidente. Va a ser muy importante el trabajo que vamos a hacer en la Comisión Legal de Cuentas a propósito de la reforma tributaria que acaba de presentar el Gobierno Nacional, porque no solamente es aumentar los ingresos que va a tener el país, sino también verificar muy bien los gastos y la situación financiera de cada una de las entidades del orden nacional. Asimismo, en la Comisión de Ordenamiento Territorial, la mesa directiva quedó conformada así: presidente Eduardo Sarmiento y Gerser Luis Pérez como vicepresidente. Ir logrando que haya una comisión que garantice el cumplimiento de uno de los objetivos de la Constitución Política del 91 y es la descentralización del Estado. Finalmente, en la Comisión Afrocolombiana eligieron presidenta Astrid Sánchez Montes de Oca y vicepresidenta Elizabeth J. Pan. Y haciendo controles políticos, exigiéndole al gobierno nacional y a cada una de esas instituciones y ministerios que echen la mirada a los territorios que hacen parte de los afros de Colombia. Y como coordinador de esta comisión fue elegido Jorge Luis Utria. Tenemos toda la intención de trabajar mancomunadamente con todos los miembros de la comisión y especialmente por la coyuntura en la que arranca la misma con la presidencia y la vicepresidencia de 2 mujeres. Los representantes de estas células legislativas contribuyen a promover el trabajo de las comisiones constitucionales en cada una de sus áreas. Buena noticia para los campesinos del país. Con el respaldo del gobierno y los representantes del Pacto Histórico y otras bancadas, fue erradicado el proyecto que redistribuye la tierra, se protege al campesino y se le brinda mayor seguridad social. El ministro del Interior, Alfonso Prada, radicó junto con la ministra de Agricultura, Cecilia López, en el Congreso el acto legislativo de reconocimiento del campesino como sujeto de derechos constitucionales. Pretendemos que el gobierno nacional le reconozca para que se materialice y que se pueda trabajar realmente en la implementación de esos derechos que siempre las organizaciones sociales en todo el país han venido reclamando. Con este acto legislativo se va a promover la redistribución de la tierra de manera individual, de manera asociativa, de manera colectiva. Se van a proteger también los saberes de los campesinos, el conocimiento que ellos tienen, reconocer su territorialidad a las semillas y al uso de las semillas, y se van a generar derechos para los campesinos, temas como salud, temas como vivienda, como seguridad social, como seguridad alimentaria también para los campesinos. Este acto legislativo lo han elevado directamente a rango constitucional, para que no quepa duda que los campesinos en Colombia son sujetos de derecho y sujetos de una protección y actividad especial del Estado. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El representante a la Cámara, Germán Rosso, con el respaldo de miembros de su bancada, radicó un proyecto de ley con el que busca redireccionar los subsidios de vivienda Novis de tal manera que estos no sean exclusivamente para abonar a intereses del crédito y se tenga otra opción que beneficie al deudor. Nosotros hemos querido que se tenga la opción de que el subsidio también pueda ser utilizado para aportar al capital del crédito que se ha adquirido por parte del colombiano. Es una manera de buscar aliviar el costo de la vivienda y una manera de disminuir el valor de estos créditos. El representante Alejandro García propuso ante la plenaria de la Cámara la creación de la Comisión Accidental de la Juventud, que buscará promover los proyectos de este sector que hoy por hoy no cuentan con oportunidades. Acceso a un empleo digno, acceso a la educación, son temas relevantes a la juventud. También hablar de hábitat y espacio público para poder compartir y ocupar el tiempo libre. Programas de salud, salud mental, salud sexual y reproductiva, entre otros, abarcará esta Comisión Accidental de Juventud. El representante a la Cámara, Carlos Ardila, presentó un proyecto de ley con el objetivo de proteger la Amazonía colombiana, inicialmente organizando los planes y esquemas de ordenamiento territorial. Aquí proponemos que las entidades del orden nacional apoyen en lo técnico a las entidades locales, respetando su autonomía
para poder organizar la Amazonía, para poder tener clara cuál es la vocación del suelo en la Amazonía. Lo segundo, necesitamos conservar y restaurar el ecosistema en la Amazonía colombiana y estamos proponiendo una sobretasa al consumo excesivo de agua en las diferentes ciudades. Finalmente, proponemos unos criterios verdes para la toma de decisiones en las diferentes entidades públicas de este país. Se propone la creación de una estampilla pro hospitales de La Guajira que beneficiará a los 16 hospitales del departamento, entregándoles mayor participación presupuestal para mejorar el servicio en una de las zonas más vulnerables del país. Con el fin de que estos hospitales puedan mejorar sus condiciones, puedan mejorar sus pasivos, puedan invertir sobre todo en ciencia y tecnología. Claro está, esperamos que toda nuestra bancada y todo el equipo de gobierno del Congreso de la República nos ayude con esta iniciativa. Un curioso proyecto fue radicado en la Cámara. La iniciativa busca penalizar el retiro no consentido del preservativo. Salimos a las calles para conocer la opinión de la gente. Los colombianos se mostraron de acuerdo en que sea un delito cuando alguien continúe una relación sexual tras haber retirado el preservativo sin autorización de su pareja. Es una relación de confianza en la cual se debe respetar y pues si uno de los dos la incumple, se debe castigar como están pensando. Por medio de ella podemos evitar situaciones de enfermedades peligrosas y lo otro que sería también es que evitan embarazos no deseados. Me parece bien que penalicen esa ley. Una relación sexual, inclusive una relación debe ser un acto de consenso cuando se incumplen esos consensos y más si repercute en la salud de la persona y en el bienestar de la persona, por supuesto que sí debe tener penalización. Precisamente dentro del objetivo de este proyecto se pretende proteger los derechos sexuales y reproductivos de los colombianos. Esta práctica se conoce a nivel mundial como el stealthing. Esto quiere decir que se retira el condón sin consentimiento de la pareja, generando un peligro y un riesgo para la vida y la salud de las personas. Sobre la materia no hay estudios contundentes en nuestro país, efectivamente por una cultura machista y género. Sin embargo, hemos encontrado que en otros países se ha reglamentado y penalizado y en Colombia lo pretendemos penalizar con una pena entre 2 a 4 años de prisión o de pena privativa de la libertad. La iniciativa también contempla que a través de los medios públicos de comunicación se promuevan campañas para generar conciencia sobre el carácter delictivo de esta práctica. Y como les habíamos anunciado al inicio del noticiero, les preparamos el siguiente informe sobre la decisión del gobierno y los presidentes de Senado y Cámara de abrir al público las instalaciones del Congreso de la República y de la Casa de Nariño. La decisión ya está tomada, sin vallas, sin obstáculos. Todos los colombianos podrán conocer parte de este escenario que antes, de alguna u otra manera, estaban restringidos al público. Por lo pronto, como siempre, gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana. Bueno, hasta entonces. Que los ciudadanos puedan ingresar, transitar de manera libre y apreciar la arquitectura de estos lugares que permanecieron cerrados por más de 20 años es el mensaje de una administración de puertas abiertas. Mire usted detrás mío, la gente está disfrutando de las tardes bogotanas, pudiendo ver de manera directa ahí enfrente la Casa de Nariño, como sucede en todas las democracias modernas de este mundo. Considero que esta es la Casa de la Democracia y debe estar abierta a toda la gente. Sin embargo, me gustaría que hubiera un proceso de inscripción para saber quiénes están visitando la plaza. Hay muchos que vienen no a hacer cosas positivas. Es un mensaje que el gobierno le está dando, el gobierno de Gustavo Petro, a la ciudadanía de un congreso de puertas abiertas. Un congreso de apertura también turística y política a los nacionales y a los extranjeros. La ciudadanía expresa alegría por la apertura de estos espacios y este acto les genera más confianza, cercanía y sentido de pertenencia con las instituciones. Literalmente estamos en medio y está la Casa de Nariño, entonces siento que estamos muy cerca de ellos y podemos ver lo que están haciendo. Estos espacios públicos integran a la comunidad. Felicitaciones al nuevo gobierno que adoptó la medida administrativa de abrir esta plaza para que el público llegue a ella. Entonces yo creo que al abrir este espacio hace que los ciudadanos se sientan más conformes con lo que se está haciendo adentro en el Congreso. El acceso a esta plaza es de lunes a domingo de 7 de la mañana a 6 de la tarde. No se necesita ningún documento de identificación y en cualquiera de las entradas se debe permitir la requisa por parte de un uniformado del Ejército de maletines o bolsas. Se permite el ingreso de personas en condición de discapacidad, mascotas y cámaras fotográficas.